Siendo honesto con ustedes y conmigo, yo no tenía la más mínima intención de hacerle alguna crítica, algún análisis o alguna reflexión a Serpientes y Escaleras en el canal, pero literalmente fue tanta la promoción que me hizo mi For You page en TikTok que literalmente dije, güey, voy a verla, literalmente. Me intrigó bastante, se siente como una telenovela, de esas en las que tú ibas pasando por la sala y de pronto te aplastabas con tu mamá y entonces le estabas preguntando, oye mamá, ¿y quién es ella? ¿Qué buscan? ¿O por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron aquello? Es como una telenovela moderna y eso está demasiado cool. Además que tengo que decir que visualmente es un producto muy atractivo, pero antes de seguir, por favor les recuerdo que este video va a tener spoilers de la primera temporada, así que si aún no la han visto y tienen planes de verla, por favor no sigan viendo este video porque tendrá muchos spoilers. Una vez dicho eso, creo que podemos continuar con la reseña. La historia se sitúa en Guadalajara, en el colegio más prestigioso y fifí y fresa de todo Guadalajara. Básicamente nuestra protagonista es Dora López. Ella tiene el rango de prefecta en la escuela, ya saben, aquella mujer que mantiene el orden y la paz en los pasillos, que obviamente es alguien intachable y cuya ética mantiene el orden y enseña los valores y las virtudes del respeto y la equidad y igualdad entre los niños. Eso sería el ideal. Sin embargo, aquí, aunque muchas personas y más para mi entender, los profesores, los que se dedican a la docencia, van a decir por muchas situaciones, sí, a huevo, yo me identifico un chingo con Dora López porque hay muchos niños que literalmente hacen conflictos en un vaso de agua y luego, como estamos en un sistema en el que ya por cualquier mínima cosa los padres de familia se intrometen en la crianza y en la gestión incluso escolar, pues literalmente todo se convierte en un los papás los que pagan mandan y si ellos ven que su hijo está sufriendo, entonces se van en contra de la escuela, en contra de los profesores y profesoras, porque no es posible que su gran angelito sea el que sufra. Y de hecho, este es el punto clave o el punto que desata todo el desmadre en esta serie. Dos morritos se pelean, la Choco y Vicentín, y aunque literalmente el conflicto se arregla y de hecho terminan queriendo ser muy amigos, sus padres literalmente se toman este conflicto muy personal y literalmente como el padre de la Choquita y la madre de Vicentín tuvieron ondas en el pasado, pues literalmente el papá de la Choquita piensa, oye, esta es una venganza de esta morra que nunca me superó, a huevo, y entonces sacan un argumento todo pendejo que dice que literalmente porque son de la clase alta de Guadalajara, pues se conocen todos y pues todo el mundo sabe que la mamá de Vicentín tuvo ondas con el papá de la Choquita y que de hecho estuvieron a punto de casarse, pero que el Choco le fue infiel a ella y entonces ella por eso se fue a España y se casó con otro hombre allá. Es un desmadre. Literalmente creen los padres que el conflicto de sus hijos es causado por ellos y literalmente creen que todo lo que hace el uno contra el otro tiene que ver con venganza y en parte sí, literalmente nunca soltaron el pasado del todo y el problema principal es que en medio está Dora, quien quiere ser la directora del colegio ya que próximamente se van a celebrar elecciones y literalmente ella quiere hacer su chamba política para convencer que ella es la mejor opción, pero literalmente Dora no tiene carisma y no tiene habilidades que la ayuden a conseguir votos realmente. Entonces pues no sabe hacer política. Y es aquí cuando el señor Choco pues se une a ella prometiéndole ayuda para lograr su objetivo de ser directora y literalmente se va viendo más y más envueltas en intrigas, en donde de hecho en varios puntos el señor Choco, que es un chocolatero de Guadalajara por si no se había entendido por el apodo, pues literalmente intenta usar a Dora como arma o como chivo expiatorio para que ella le dé información valiosa para chingarse a su ex y a su actual esposo español, entonces como que está medio extraño eso. Lo que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, lo que vive la prefectadora, ya que de hecho nos muestra las complejidades tal vez a las que se puede llegar a enfrentar una maestra en el sistema educativo actual en México. Obviamente la serie es sátira y sí exagera varios escalones sobre la intromisión de los padres y también sobre las gestiones escolares. Sin embargo, detrás de toda esta mofa y toda esta sátira un poquito exagerada, también cabe destacar que es una fiel crítica social a cómo se está viviendo el sistema educativo actualmente.
El hecho de que el protocolo antitristeza sea más que nada pedirle perdón por todo al niño y darle absolutamente la razón, más allá de enseñarle a cómo gestionar sus emociones y hacerlo pensar de forma mucho más abierta, mucho más creativa para resolver sus propios problemas, es solamente una representación en cómo la educación ha ido perdiendo bases, por lo menos en mi opinión, ya que de hecho por pláticas que he tenido con conocidos dentro del sistema educativo actual, lo que dicen es que cada vez más los niños carecen más de herramientas para enfrentar cosas como la frustración, o que de hecho simplemente no están interesados en dar su máximo en la educación porque simplemente no se les puede reprobar. Y ojo, yo lo estoy diciendo desde un punto de ignorancia, pero por ejemplo también se me hizo muy curioso que a través de todo este mensaje que es sátira, pues literalmente también se esté criticando estas mismas gestiones que platican los maestros en el día a día, fuera de las aulas. Igual, para equilibrar la balanza, podemos decir con total seguridad que la maestra Dorita nunca tuvo vocación de docente y no era la indicada para ser la directora de ese colegio, porque literalmente no estaba interesada en ese puesto, en lo que implicaba, solamente quería ostentar el poder dentro de la escuela, y eso está totalmente mal. ¿Cuántas personas también no vemos que están dentro de las aulas sin tener vocación real? Y por eso incluso muchos de los alumnos no podíamos aprender, porque obviamente por lo menos a uno de nosotros nos tocó en alguna etapa de nuestra vida educativa tener a un maestro que literalmente no se esforzaba en lo más mínimo para que tú aprendieras, para ayudarte, para guiarte. Por lo que también hay muchas Doras que literalmente solamente buscan escalar lo más posible. O también hay otro tipo de realidades como el maestro de educación física. Él de hecho admite en una parte muy fundamental dentro de esta temporada que con el sueldo de maestro en México pues no le alcanza para vivir como él quisiera, y es por eso que tiene que recurrir a otras alternativas. En el caso de él es participar en un table dance para lograr subsistir, y literalmente esto, bajita la mano, también es una crítica hacia la brecha salarial que existe con los maestros, ya que de hecho es muy probable, por ejemplo, que los maestros de educación física reciban hasta menos salario que un maestro que sea un maestro de planta y que haga todo este ritual de estar en una aula o estar a cargo de un grupo y enseñarles diferentes materias. ¿Sí me explico? Luego, si quieres verlo un poquito de forma más profunda y de hecho más mamadora, podemos ver en el elenco joven adulto las consecuencias de no llevar una buena gestión de emociones o una buena educación al final de cuentas. Por ejemplo, Toño aprende de forma empírica, pero pues nunca tuvo la intención o las posibilidades siquiera de acceder a una buena educación para aprender arte de una forma formal, y de hecho esto mismo se juzga en la serie cuando de hecho la Choquita le dice: oye, es que la neta pues yendo a la universidad podrías tener más conectes, podrías tener contactos que te ayudaran a difundir tu arte y que te ayudaran a prosperar, ¿no? Pero literalmente esa oportunidad se le fue negada. Indirectamente también nos está diciendo que el salario de Dorita pues no era suficiente ni siquiera para que sus mismos hijos accedieran a la misma calidad educativa del colegio San Andes. Luego pues ya también vemos que es víctima de agresión por sus preferencias sexuales por parte de su padre, pero además también vemos el contraste muy interesante con la Choco y su temporal novio, que se convierte en el novio de Toñito, los cuales tienen todo pero literalmente están vacíos por dentro y terminan haciendo malas decisiones, tomando malas decisiones que solamente los perjudican a futuro, robando. Entonces el dinero tampoco te garantiza tener una buena educación. Literalmente la buena educación depende también de los maestros y depende también de los padres, y si tanto padres como maestros están en la pendeja pensando en cosas que no tengan que ver con los niños, pues literalmente el sistema está perdido. Por lo que creo que al final esta temporada nos dice que la respuesta está con personas que realmente se preocupen por los niños y tengan vocación. De hecho, por ejemplo, Marta Sánchez es un caso muy curioso porque es un personaje al que se le podría tomar muy poco en serio, ya que es alguien muy dada a
las cartas, a las energías y a la manifestación, cosas que son muy poco valoradas en esta sociedad, pero que curiosamente están siendo muy valoradas por las generaciones más jóvenes. Ya sabes, léeme el futuro, vemos los horóscopos, vemos las predicciones, nos leen las cartas, elegimos por ejemplo piedras y entonces esto nos dará respuestas para cómo actuar en el futuro próximo. Queremos estar preparados y de hecho Marta Sánchez es una representación muy graciosa sobre aquellos fanáticos que están obsesionados con la manifestación, pero más allá de eso, que también creo que su profesión como tarotista es una fuente de ingreso extra, perpetuando el hecho de que los profesores actualmente no tienen lo necesario para vivir, también creo que es un hecho que Marta Sánchez es el único personaje, por no decir de los únicos personajes, que realmente tenía vocación de enseñanza, y realmente eso se notaba porque los niños la quieren y confían en ella. Es por eso que naturalmente ella se convierte en directora. Y bueno, en conclusión, creo que esta serie es muy buena visualmente hablando, tiene un muy buen sello y la producción es impecable. La neta me encantó, igual la música, tiene mucho espíritu, por ejemplo, de Manolo Caro y de La Casa de las Flores. Si viste La Casa de las Flores, pues este producto lo vas a sentir un poco familiar, pero a nivel trama sí creo que pudieron haber reducido o condensado muchas tramas, porque en algún punto se siente que meten muchas cosas y que no terminan de desarrollar casi nada. Es decir, lo más importante sí está muy bien desarrollado, que es la maestra Dora, que ahora es secretaria de Educación de Guadalajara, pero sí siento que metieron muchísimas cosas. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si es así, por favor díganme qué opinan en los comentarios. ¿Les gustó o no les gustó esta serie? No olviden suscribirse para más videos de series y películas y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos.